La mañana del 15 de marzo empezó como cualquier otra. Héctor se despertó con el sonido del despertador a las 7 en punto, estiró los brazos y giró la cabeza buscando a Nuria. La cama estaba vacía. No era raro. Ella siempre se levantaba antes para preparar el café, o eso pensaba él. Se levantó, se puso la camiseta que había dejado tirada en la silla la noche anterior y caminó descalzo hacia la cocina. El piso estaba frío. Hacía semanas que discutían por tonterías. ¿Quién sacaba la basura? ¿Quién compraba el pan? ¿Quién llamaba al técnico para arreglar la lavadora? Cosas insignificantes que, sin embargo, empezaban a pesar como piedras en los bolsillos. Nuria estaba sentada en la mesa, con el móvil en la mano y una taza de café humeante delante. Ni siquiera levantó la vista cuando él entró. Héctor carraspeó. «Buenos días», dijo, intentando sonar alegre. «Buenos días», respondió ella sin apartar los ojos de la pantalla. Él se sirvió café, añadió leche, removió despacio. El silencio era denso, incómodo, como si el aire mismo estuviera cargado de palabras no dichas. Héctor se sentó frente a ella y la observó. Nuria llevaba el pelo recogido en un moño despeinado. Tenía ojeras marcadas y las uñas pintadas de un rojo oscuro que no le había visto antes. ¿Cuándo se las había pintado? ¿Por qué no se había dado cuenta? «Oye», Nuria empezó, dejando la taza en la mesa. «¿Va todo bien?» Ella suspiró, dejó el móvil boca abajo y lo miró. Sus ojos eran diferentes, fríos, distantes. «Claro, Héctor. Todo perfecto». La respuesta fue como una bofetada, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con esa indiferencia calculada que solo surge cuando alguien ya ha tomado una decisión en silencio. Héctor sintió un nudo en el estómago, pero decidió no insistir. No ahora. No cuando tenía que llegar al trabajo en menos de una hora. El día transcurrió con normalidad. Héctor trabajaba en una agencia de diseño gráfico, un trabajo que le gustaba, pero que últimamente le resultaba mecánico. Diseñar logos, retocar fotografías, atender clientes que nunca sabían exactamente lo que querían, pero siempre sabían lo que no les gustaba. Durante la pausa del almuerzo, mientras comía un bocadillo de jamón serrano en su escritorio, cogió el móvil para distraerse. Instagram, Facebook, Twitter, el circuito habitual del tedio moderno. Fue entonces cuando lo vio. Una fotografía publicada por Javier, uno de sus mejores amigos desde la universidad. En la imagen aparecían varias personas en lo que parecía un restaurante elegante. Copas de vino, platos con comida sofisticada, luces tenues. Y allí, en el centro de la foto, sonriendo radiante con un vestido negro que Héctor no le conocía, estaba Nuria. A su lado, demasiado cerca para ser casual, había un hombre que Héctor no reconocía. Alto, moreno, con barba cuidada y una camisa blanca remangada que dejaba ver un reloj caro en la muñeca. El pie de foto decía: «Noche increíble con esta gente tan especial. ¡Hay que repetir!». Héctor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Amplió la imagen con los dedos, acercándose a los rostros. Nuria reía. Reía de esa manera que ya no usaba con él. El hombre del traje tenía una mano apoyada en el respaldo de su silla, un gesto posesivo, íntimo, demasiado íntimo. Miró la fecha de la publicación, anteayer, 13 de marzo, el cumpleaños de Nuria. Su cumpleaños. El bocadillo se le quedó atascado en la garganta. Dejó el móvil sobre la mesa, se levantó y caminó hacia el baño. Necesitaba agua, necesitaba respirar, necesitaba entender qué demonios estaba pasando. En el espejo del baño se encontró con su propia cara. Pálida, confundida, traicionada. Se mojó la cara con agua fría y trató de pensar con claridad. Había olvidado su cumpleaños, o eso creía. No, espera. Recordaba vagamente que el día 3 había llegado a casa y Nuria ya estaba acostada. Él había estado hasta tarde terminando un proyecto urgente. Cuando se metió en la cama, ella fingió estar dormida. Al día siguiente ninguno mencionó nada. Ninguno dijo: «Felicidades, lo siento, deberíamos hablar». Nada. Silencio. Pero resulta que ella no había estado en casa esperándolo. Había estado en ese restaurante, con esa gente, con ese hombre. Héctor volvió a su escritorio intentando mantener la compostura. Sus compañeros charlaban sobre el partido del fin de semana, sobre la nueva serie de Netflix, sobre planes banales que a él ahora le parecían de otro planeta. Abrió de nuevo Instagram. Examinó la foto con la meticulosidad de un detective. Contó las personas, 6 en total. Javier estaba allí, también su novia Laura. Había otra pareja que no conocía, y estaban Nuria y el desconocido. Fue a los comentarios. Laura había escrito: «¡Qué bien lo pasamos!». Alguien llamado Marcos había puesto: «Gran noche, tíos».
Y luego, más abajo, un comentario del hombre del traje. Gracias por la invitación. Fue un placer conoceros a todos. Su perfil era público. Se llamaba Adrián Molina. Arquitecto, 38 años. Vivía en Madrid. En sus fotos aparecían lugares exóticos. Tailandia, Nueva York, Santorini. La vida perfecta de Instagram. Héctor sintió una mezcla de rabia y humillación. ¿Por qué Nuria no le había dicho nada? ¿Por qué había ido sin él? ¿Por qué ese Adrián estaba tan cerca de ella en la foto? Y lo peor de todo, ¿por qué él había tenido que enterarse así, por casualidad, mientras comía un bocadillo mediocre en su escritorio? El resto del día fue una tortura. No podía concentrarse. Diseñó 3 versiones de un logo para un cliente y las 3 eran horribles. Su jefe Carlos se acercó a su mesa media tarde. Héctor, tío, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Estoy bien, mintió. Solo un poco cansado. Pues vete a casa temprano si quieres. Mañana seguimos. Héctor aceptó la oferta sin pensarlo 2 veces. Necesitaba hablar con Nuria. Necesitaba respuestas. A las 5:30 salió de la oficina y condujo hacia casa con las manos apretadas al volante. En su cabeza daba vueltas a lo que iba a decir. ¿Cómo iba a enfrentarlo? Vi la foto. ¿Quién es ese tío? ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir? ¿Por qué fingiste que me habías olvidado de tu cumpleaños cuando fuiste tú quien me excluyó? Cuando llegó al piso, Nuria estaba en el sofá viendo la televisión. Llevaba un chándal gris y tenía el pelo suelto. Parecía relajada, tranquila, como si nada hubiera pasado. «Llegas pronto», dijo ella sin mirarlo. Héctor dejó las llaves en la entrada, se quitó la chaqueta y se sentó en el sillón frente a ella. Respiró hondo. «Nuria, tenemos que hablar». Ella apagó la televisión con el mando y se giró hacia él. Su expresión no cambió. Ni sorpresa, ni miedo, ni culpa. Nada. ¿De qué? Del 13 de marzo. Tu cumpleaños. Hubo un silencio, largo, pesado. «Ah, eso», dijo ella finalmente, cruzándose de brazos. «Pensé que te habías olvidado». «Y yo pensé lo mismo», respondió Héctor. «Pero vi una foto en Instagram. Estabas en un restaurante. Con Javier, con Laura y con un tal Adrián. Gerçi evren beni dinlemiyor ama yine de yazıyorum çünkü istedin diye. Buyur aynen bıraktığın gibi». Nuria parpadeó. Solo eso. Un gesto mínimo que delató que sabía exactamente de qué hablaba. «Javier me invitó», explicó con calma. «Me dijo que iba a celebrar su ascenso en el trabajo y que llevara a quien quisiera. Te llamé, pero no contestaste. Estabas liado con tu proyecto. Así que fui sola». «¿Sola?» Héctor sintió que la rabia trepaba por su pecho. «No parecías muy sola en la foto. ¿Qué insinúas?» «Insinúo que ese Adrián estaba muy cerca de ti. Insinúo que llevas días actuando rara. Insinúo que me siento como un idiota porque tuve que enterarme por una foto de Instagram que mi novia pasó su cumpleaños sin mí». Nuria se levantó del sofá. Sus ojos brillaban con una mezcla de indignación y algo más. Algo que Héctor no supo identificar. «Adrián es el hermano de Laura», dijo. «Vino de visita desde Barcelona y Javier pensó que sería buena idea presentárnoslo. Eso es todo. No hay ninguna conspiración, Héctor. No hay nada raro. ¿El hermano de Laura?» Héctor buscó en su memoria. Laura nunca había mencionado tener un hermano. O quizás sí, y él no prestó atención. Todo era confuso. «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque sabía que reaccionarías así», respondió ella. «Porque últimamente todo es un drama contigo. Si salgo con mis amigas, es un drama. Si llego tarde del trabajo, es un drama. Si hablo con alguien que no conoces, es un drama». «Estoy cansada, Héctor, cansada de tener que darte explicaciones por todo». Las palabras golpearon a Héctor como puñetazos. Quiso rebatir, quiso defenderse, pero algo en el tono de Nuria le hizo darse cuenta de que esta conversación era más grande que una foto. Era más grande que un cumpleaños olvidado. Era el resumen de meses de distancia, de desconexión, de 2 personas que vivían juntas pero ya no compartían una vida. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó él y su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. «¿Quieres que finja que todo está bien? ¿Quieres que no me importe que mi novia pase su cumpleaños con un desconocido?» «Adrián no es un desconocido. Y sí, quiero que confíes en mí». «¿Tan difícil es?». Héctor se pasó las manos por la cara. Estaba agotado, emocional y físicamente agotado. Miró a Nuria y vio a una extraña. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo se habían convertido en esto? «No sé si puedo», admitió. «No sé si puedo seguir así». Nuria se quedó quieta. Por un momento pareció que iba a decir algo importante, algo definitivo. Pero luego simplemente asintió, cogió su móvil y caminó hacia el dormitorio. «Yo tampoco.
dijo antes de cerrar la puerta. Héctor se quedó solo en el salón. La luz del atardecer entraba por la ventana pintando las paredes de naranja. Se sentó en el sofá en el mismo lugar donde Nuria había estado hace unos minutos y sintió el calor residual de su cuerpo. Abrió Instagram de nuevo. La foto seguía ahí. Nuria seguía sonriendo. Adrián seguía demasiado cerca y él seguía sin entender nada. Durante los días siguientes, la tensión en el piso se volvió insoportable. Héctor y Nuria se hablaban solo cuando era necesario. ¿Queda leche? Sí. Voy a llegar tarde. Vale. Conversaciones de 2 palabras. Cenas en silencio. Noches durmiendo cada uno en un extremo de la cama, como náufragos en balsas separadas. Héctor intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente regresaba constantemente a la foto. Revisaba el perfil de Adrián compulsivamente. El tío había subido una nueva foto, una puesta de sol desde una terraza. El pie de foto decía, Madrid me está tratando bien. 120 likes, entre ellos uno de Nuria. Héctor cerró la aplicación con rabia. ¿Por qué le daba like? ¿Qué significaba? Estaba volviéndose paranoico y lo sabía, pero no podía evitarlo. Era como una herida que no podía dejar de tocar. El jueves por la noche, Héctor quedó con Javier en un bar cerca de Malasaña. Necesitaba hablar con alguien que no fuera Nuria. Javier llegó tarde, como siempre, con su sonrisa fácil y su energía contagiosa. Tío, ¿cuánto tiempo? Dijo, dándole un abrazo. ¿Cómo va todo? Héctor pidió 2 cervezas y fue directo al grano. Vi la foto del restaurante, la del cumpleaños de Nuria. La sonrisa de Javier se desvaneció un poco. Ah, esa. Sí, fue una noche divertida. ¿Por qué no viniste? Te invité. ¿Me invitaste? Héctor frunció el ceño. Yo no recibí ninguna invitación. Le dije a Nuria que te dijera. Pensé que vendríais juntos. Héctor bebió de su cerveza, así que Nuria sabía que él estaba invitado, y aún así fue sola. Cuéntame de Adrián, dijo, intentando sonar casual. Laura nunca me había hablado de él. Javier se encogió de hombros. Es su hermanastro. Vivió muchos años en el extranjero. Acaba de volver a España por trabajo. Un tío majo, la verdad, arquitecto. Gana pasta. Tiene muchas historias interesantes. ¿Y cómo acabó en vuestra cena? Laura quería que lo conociéramos. Dijo que llevaba años sin verlo y que sería buena idea integrarlo en nuestro grupo. Ya sabes cómo es Laura, siempre haciendo de anfitriona social. Héctor asintió. Todo sonaba lógico, razonable. Entonces, ¿por qué sentía que le estaban ocultando algo? ¿Notaste algo raro entre Nuria y él? Javier lo miró con atención. Tío, ¿va todo bien entre vosotros? Responde la pregunta. Javier suspiró. Hablaron bastante durante la cena. Adrián es de esos que saben conversar, ya sabes, pero no vi nada raro. ¿Por qué? ¿Nuria te dijo algo? Nuria no me dice nada últimamente, admitió Héctor. Es como si viviéramos en planetas diferentes. Pues habla con ella, tío. La comunicación es clave. Laura y yo también pasamos por rachas malas, pero siempre hablamos. Héctor quiso reír, hablar, como si fuera tan fácil, como si las palabras pudieran reparar lo que estaba roto. Esa noche, cuando volvió a casa, Nuria estaba hablando por teléfono en el balcón. Héctor se acercó en silencio y escuchó fragmentos de la conversación. No, él no sabe nada. Sí, fue divertido. No, no creo que sea buena idea. Vale, lo pensaré. Cuando Nuria se giró y lo vio, su rostro palideció. Tengo que colgar, dijo rápidamente al teléfono. Hablamos mañana. ¿Quién era? Preguntó Héctor. Una amiga. ¿Qué amiga? ¿Desde cuándo tengo que darte el parte de todas mis llamadas? La rabia volvió a trepar por el pecho de Héctor. Desde que empezaste a actuar como si tuvieras algo que ocultar. Nuria dejó escapar una risa amarga. Eres increíble, Héctor. De verdad. Me acusas de cosas sin pruebas, me vigilas, me interrogas. ¿Sabes qué? Estoy harta. Harta de ti. Harta de esta relación. Harta de todo. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Nuria lo miró fijamente. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. Pero no lloró. Buena pregunta, dijo finalmente. Quizás debería irme. Y con eso entró en el piso dejando a Héctor solo en el balcón, con el ruido del tráfico de Madrid como telón de fondo y el peso de las palabras no dichas aplastándole el pecho. Algo se había roto, y Héctor tenía la terrible sensación de que ya no había forma de arreglarlo. Los días después de esa conversación en el balcón fueron los peores. Héctor y Nuria ya ni siquiera fingían normalidad. Ella pasaba las noches en el sofá, él en la cama. Por las mañanas se cruzaban en el pasillo como fantasmas que habitaban la misma casa pero vivían en dimensiones paralelas. Héctor intentó concentrarse en el trabajo, pero era inútil. Su mente era un disco rayado que repetía la misma escena una y otra vez.
Nuria en el restaurante, Adrián demasiado cerca, esa risa que ya no era para él. El viernes por la tarde, mientras revisaba sus emails, recibió un mensaje de Laura en WhatsApp. «Héctor, ¿podemos hablar? Es importante». Héctor miró el mensaje durante varios minutos antes de responder. Laura nunca le escribía directamente, siempre era a través de Javier o en el grupo común. Algo no cuadraba. «Claro. ¿Cuándo?» «Hoy. ¿Te viene bien en una hora? Hay una cafetería cerca de tu oficina, el Café Central». Héctor aceptó. Terminó su jornada antes de tiempo, ignoró las miradas curiosas de sus compañeros y caminó las 3 manzanas que separaban su oficina del café. Madrid estaba gris ese día, con nubes bajas que amenazaban lluvia. El aire olía a humedad y a los churros de la churrería de la esquina. Gente apurada caminaba con paraguas bajo el brazo anticipando el diluvio. Laura ya estaba sentada en una mesa del fondo cuando llegó. Llevaba un abrigo beige y el pelo rubio recogido en una cola de caballo. Parecía nerviosa. Se mordía el labio inferior, un tic que Héctor había visto en ella cuando algo la incomodaba. «Gracias por venir», dijo ella cuando él se sentó. «Sé que esto es raro, muy raro», admitió Héctor. «¿Qué pasa?» Laura pidió 2 cafés al camarero antes de responder. Luego respiró hondo, como alguien que está a punto de tirarse a una piscina sin saber qué tan profunda es. «Mira, no sé cómo decir esto sin que suene mal, así que voy a ser directa. Creo que deberías saber algo sobre Nuria y Adrián». El estómago de Héctor se convirtió en piedra. «¿Qué pasa con ellos?» El día de la cena los dos conectaron. Mucho. Hablaron durante horas. Javier no se dio cuenta porque estaba entretenido con los demás, pero yo sí. Los vi intercambiar números. Vi cómo ella se reía con él de una manera que, bueno, que no era casual. Héctor apretó los puños bajo la mesa. «¿Y por qué me lo dices ahora?» «Porque ayer vi a Adrián y le pregunté por Nuria. Me dijo que habían quedado para tomar algo. 2 veces desde la cena. Y que ella le había contado que las cosas entre vosotros no iban bien». Las palabras cayeron como martillazos. Héctor sintió que la cafetería giraba a su alrededor. Nuria había quedado con Adrián 2 veces, y él no sabía nada. Absolutamente nada. «¿2 veces?» repitió, como si necesitara confirmar que había oído bien. Laura sintió. «Una vez para tomar café cerca de su trabajo, otra en un bar por Chueca. No sé si pasó algo más, Héctor, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Adrián es mi hermano, y lo quiero, pero no me parece bien que esto esté pasando a tus espaldas». Héctor se echó hacia atrás en la silla. La rabia, la humillación, el dolor, todo se mezclaba en un cóctel tóxico que le subía por la garganta. ¿Cuántas veces Nuria había llegado tarde esas semanas? ¿Cuántas veces había dicho que tenía reuniones, que quedaba con amigas, que necesitaba espacio? Y él, idiota él, había confiado. «Gracias por decírmelo», dijo finalmente con la voz rota. «Sé que no es fácil». Laura extendió la mano sobre la mesa y tocó la suya. «Lo siento mucho, de verdad. No sé qué está pasando por la cabeza de Nuria, pero mereces mejor que esto». Héctor asintió, incapaz de decir más. Bebió su café de un trago, agradeció de nuevo a Laura y salió del café. La lluvia había empezado a caer, fina al principio, luego más intensa. No llevaba paraguas, le daba igual. Caminó bajo la lluvia sin rumbo fijo, con las manos en los bolsillos y la mente en blanco. La gente corría buscando refugio, pero él simplemente caminaba. Necesitaba procesar, necesitaba decidir qué hacer con esa información que le ardía en el pecho como ácido. Cuando llegó al piso, empapado y temblando de frío, Nuria estaba preparando la cena. El olor a sofrito llenaba el ambiente. Ella se giró al oírlo entrar. «Dios mío, Héctor, ¿qué te ha pasado?» «Estás empapado». Él no respondió. Se quitó la chaqueta chorreante y la dejó caer al suelo. Luego la miró. Realmente la miró, como si fuera la primera vez que la veía. Esa mujer con la que había compartido 3 años de su vida. Esa mujer que alguna vez le hacía reír hasta que le dolía el estómago. Esa mujer que ahora era una desconocida. «¿Has quedado con Adrián?», preguntó sin rodeos. El color desapareció del rostro de Nuria. Dejó el cuchillo que tenía en la mano sobre la tabla de cortar. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. «¿Quién te lo dijo?» «Eso no importa». «¿Es verdad?». Nuria cerró los ojos. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Resignación, quizás, o cansancio. «Sí», admitió. «Quedamos 2 veces. Para hablar». «¿Solo para hablar?» «¿Solo para hablar?» Héctor soltó una carcajada amarga. «¿Y no se te ocurrió que quizás tu novio debería saberlo?» «¿Para qué?». Nuria levantó la voz.
¿Para que montaras un drama como el que estás montando ahora? ¿Para que me acusaras de cosas que no hice? ¿Qué cosas no hiciste, Nuria? Ilumíname, por favor, porque desde donde yo lo veo, mi novia ha estado quedando con otro tío a mis espaldas, riéndose con él, contándole nuestros problemas. ¿Qué más? Nada más, gritó ella. Adrián es solo un amigo, alguien con quien puedo hablar sin que me juzgue, sin que me haga sentir culpable por todo. Contigo todo es un juicio, Héctor. Todo es mi culpa. Siempre tengo que darte explicaciones, siempre tengo que justificarme. ¿Y qué esperabas? Héctor sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero las reprimió. ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras tú construías una vida paralela con otro? No es una vida paralela, es una amistad. ¿Tan difíciles de entender? Lo que es difícil de entender, dijo Héctor con voz temblorosa, es cómo la mujer que amo me puede mentir a la cara. ¿Cómo puede pasarse semanas actuando como si yo fuera el problema cuando ella es la que está viendo a otro? Eso es lo difícil de entender. Nuria se llevó las manos a la cara. Por un momento pareció que iba a llorar, pero se contuvo. Cuando habló, su voz era diferente, más suave, más peligrosa. Quizás tengas razón, dijo. Quizás lo que me pasa es que ya no te amo como antes. Quizás Adrián me recuerda lo que es sentirse viva, sentirse deseada, sentirse escuchada. Y quizás eso es algo que tú no me has dado en mucho tiempo. Las palabras golpearon a Héctor como balas. Una por una. Sentirse viva, sentirse deseada. Algo que él no le había dado. El dolor era tan intenso que por un momento pensó que no podría respirar, pero luego en algún lugar profundo de su ser algo se endureció. La rabia se convirtió en determinación, la humillación en dignidad. ¿Vale? Dijo con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. Gracias por ser honesta. Por fin, Nuria lo miró confundida. ¿Qué significa eso? Significa que se acabó. Nosotros. Esto. Todo. No voy a quedarme con alguien que me hace sentir como si fuera menos. No voy a ser el plan B de nadie. Héctor, espera. No, la interrumpió. Ya he esperado suficiente. He esperado a que volvieras a ser la persona que eras. He esperado a que me miraras como antes. He esperado a que eligieras estar conmigo en lugar de con un extraño. Pero ya no voy a esperar más. Se giró y caminó hacia el dormitorio. Sacó una maleta del armario y empezó a meter ropa dentro. Pantalones, camisetas, calcetines, todo de forma mecánica, sin pensar. Nuria apareció en la puerta. ¿Qué haces? Me voy. ¿A dónde? No lo sé. A casa de mis padres, a un hotel, a donde sea. Pero no puedo estar aquí ni un minuto más. Nuria se acercó a él. Héctor, por favor, podemos hablarlo, podemos solucionarlo. Él se detuvo, la miró a los ojos, esos ojos que alguna vez le parecieron los más hermosos del mundo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Dijo, que ni siquiera estás arrepentida. No de verdad, solo tienes miedo de quedarte sola. Pero yo no voy a ser tu red de seguridad mientras decides si Adrián es mejor opción. No es así. Sí lo es. Y ambos lo sabemos. Terminó de hacer la maleta en silencio. Cogió su cargador, sus auriculares, el libro que estaba leyendo. Objetos mundanos que ahora marcaban el final de una era. Cuando terminó, se colgó la mochila al hombro y arrastró la maleta hasta la puerta. Nuria lo seguía, llorando ahora, diciéndole que esperara, que no tomara decisiones precipitadas, que podían ir a terapia de pareja. Pero Héctor ya había tomado su decisión, abrió la puerta. Adiós, Nuria, y salió. Los siguientes días fueron extraños. Héctor se instaló en casa de su hermano mayor, David, que vivía en las afueras de Madrid con su familia. David no hizo preguntas. Simplemente le preparó la habitación de invitados, le dio espacio y le ofreció cerveza cuando parecía que la necesitaba. Los sobrinos de Héctor, Martina y Lucas, de 5 y 7 años, le sacaban sonrisas involuntarias con sus juegos y sus preguntas inocentes. Tío Héctor, ¿por qué estás aquí? Preguntó Lucas una tarde mientras jugaban con coches de juguete. Porque a veces los adultos necesitan un descanso, respondió Héctor. ¿De qué? De otras cosas de adultos. Lucas asintió como si eso tuviera perfecto sentido y siguió empujando su camión de bomberos por la alfombra. La simpleza de la infancia. Héctor la envidiaba. Por las noches, cuando los niños dormían y David veía la televisión con su mujer Ana, Héctor se sentaba en el pequeño balcón de la habitación de invitados y miraba las luces de la ciudad. Revisaba su móvil compulsivamente. Nuria le había escrito varios mensajes. Al principio suplicantes, por favor hablemos. No puedo creer que te haya sido así. Te echo de menos. Luego más defensivos. No puedes huir de los problemas. Esto es inmaduro. Y finalmente indiferentes. Bien, si quieres irte,
Vete. Héctor no respondió a ninguno. Bloqueó Instagram para no caer en la tentación de revisar su perfil. Bloqueó también a Adrián. Cortó todos los hilos que lo conectaban con esa vida que había dejado atrás. Pero las noches eran largas y en la oscuridad los pensamientos llegaban como olas. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si había sido demasiado duro, si debería haberle dado otra oportunidad. Luego recordaba su cara cuando admitió que Adrián la hacía sentirse viva, y la duda se disipaba. Una semana después de la ruptura, Javier lo llamó. Tío, ¿cómo estás? Laura me contó lo que pasó. Sobreviviendo, respondió Héctor. ¿Quieres que quedemos? Tomamos algo, hablamos. Héctor aceptó. Necesitaba salir de la casa de su hermano, necesitaba volver a habitar el mundo. Quedaron en un bar cerca de Lavapiés, uno de esos sitios con paredes de ladrillo visto y música jazz de fondo. Javier llegó con 2 cervezas ya pedidas. Joder, Héctor, lo siento mucho, tío. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. No es tu culpa. Aún así, Adrián es familiar de Laura, pero no pensé que fuera a... Bueno, ya sabes. ¿Has hablado con él? Javier asintió. Laura le echó la bronca, le dijo que se había pasado. Él dice que entre Nuria y él no pasó nada físico, solo conversaciones. Pero admitió que había química. Héctor bebió de su cerveza. Química. Qué palabra tan inofensiva para describir algo tan destructivo. ¿Y Nuria? ¿Sabes algo de ella? Laura habló con ella ayer. Dice que está mal, que se arrepiente, que quiere hablar contigo. No hay nada de qué hablar. 3 años es mucho tiempo, tío. Quizás con terapia. Javier, lo interrumpió Héctor. Cuando alguien te dice que otra persona la hace sentirse más viva que tú, no hay terapia que arregle eso. La magia se rompió y no vuelve. Javier asintió lentamente. Supongo que tienes razón, pero duele verlo desde fuera, ¿sabes? Erais una buena pareja. Lo éramos, admitió Héctor, hasta que dejamos de serlo. Esa noche, cuando volvió a casa de David, Héctor tomó una decisión. Desbloqueó a Nuria y le escribió un último mensaje. Nuria, necesito que sepas que no te odio, pero tampoco puedo seguir así. Lo que tuvimos fue real y bonito, pero se acabó. Te deseo lo mejor. De verdad. Solo te pido que respetes mi decisión y que no intentes contactarme. Necesito tiempo para sanar. Adiós. Bloqueó su número antes de que pudiera responder. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la paz. 2 semanas más tarde, Héctor encontró un piso compartido en Malasaña. Un segundo sin ascensor que compartía con 2 compañeros. Elena, una diseñadora gráfica freelance, y Tomás, un músico que tocaba la guitarra en el metro los fines de semana. Era un caos organizado. Platos sin lavar en el fregadero, ropa tendida en el balcón, el olor constante a café recién hecho y a tabaco de liar. Pero era nuevo. Era suyo. Era un lugar donde Nuria no había estado nunca. Elena resultó ser buena compañía. Tenía 32 años, el pelo corto teñido de azul y una risa contagiosa. Una noche, mientras cocinaban pasta juntos, ella le preguntó por qué había llegado al piso con tan poco equipaje. Ruptura reciente, dijo Héctor. Preferí empezar de cero. Ah, el clásico reinicio post-relación, Elena sonrió. Yo hice lo mismo hace 2 años. Mejor decisión de mi vida. ¿De verdad? De verdad. Al principio es duro. Te sientes perdido, pero luego empiezas a descubrir quién eres sin esa persona, y es liberador. Héctor quiso creerle. Durante las siguientes semanas, se sumergió en su trabajo con una intensidad que sorprendió a sus compañeros. Diseñó 3 campañas publicitarias que fueron elogiadas por los clientes. Empezó a ir al gimnasio por las mañanas antes del trabajo. Leyó libros que llevaba años posponiendo. Salió con amigos que había descuidado. Lentamente, muy lentamente, empezó a sentir que volvía a ser él mismo. Pero había momentos difíciles. Momentos en los que veía a una pareja abrazada en el metro y sentía una punzada en el pecho. Momentos en los que pasaba por restaurantes donde había estado con Nuria y los recuerdos lo golpeaban sin piedad. Momentos en los que en medio de la noche se despertaba y por un instante olvidaba que ella ya no estaba. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por el retiro, vio una escena que lo hizo detenerse. Una pareja mayor sentada en un banco compartiendo un helado. El hombre le limpiaba una mancha de la comisura de los labios a la mujer con una servilleta. Ella se reía. Era un gesto tan simple, tan íntimo, tan lleno de amor acumulado a lo largo de décadas. Héctor sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por lo que había perdido. Esperanza porque significaba que ese tipo de amor existía, y si existía, quizás algún día podría encontrarlo de nuevo. Esa noche, en su nueva habitación,
Héctor abrió un cuaderno que Elena le había regalado. Para que escribas tus pensamientos, había dicho. Él nunca había sido de escribir, pero algo lo impulsó a coger un bolígrafo. Y escribió. Hoy vi a una pareja mayor en el retiro y me di cuenta de algo. El amor no debería hacerte sentir pequeño. No debería hacerte dudar de tu valor. El amor verdadero es el que te hace crecer, el que te respeta, el que te elige cada día. Nuria no me eligió, y aunque duela, está bien, porque yo tampoco debería haber elegido quedarme con alguien que me hacía sentir insuficiente. Ahora entiendo que soltar no es rendirse, es respetarte a ti mismo, y quizás esa sea la lección más importante. Cerró el cuaderno sintiendo algo diferente en el pecho. No era felicidad, aún no, pero era aceptación, y por ahora eso era suficiente. Pasaron 3 meses desde la ruptura. El otoño llegó a Madrid con sus tardes doradas y sus noches frescas. Héctor había caído en una nueva rutina: despertarse temprano, ir al gimnasio, trabajar, cenar con Elena y Tomás mientras discutían sobre películas o política, y leer antes de dormir. Era una vida simple, predecible y sorprendentemente satisfactoria. Una tarde de octubre, mientras trabajaba en un diseño para un cliente de Barcelona, recibió un mensaje de un número desconocido. Hola Héctor, soy Adrián. Sé que esto es raro, pero necesito hablar contigo. ¿Podemos quedar? Héctor leyó el mensaje 3 veces. Su primer instinto fue bloquearlo. El tío tenía descaro, pero luego una curiosidad mórbida se apoderó de él. ¿Qué podría querer Adrián? ¿Qué podría decirle que valiera la pena? Después de debatirlo durante 10 minutos, respondió. ¿Para qué? La respuesta llegó casi inmediatamente. Para disculparme, en persona. Te debo al menos eso. Héctor suspiró. Parte de él quería mandarlo al demonio. Otra parte, la que había aprendido que cerrar ciclos era importante, sintió que quizás valía la pena escucharlo, aunque solo fuera para confirmar que había tomado la decisión correcta. Vale, mañana a las 6, Café Central. Al día siguiente, Héctor llegó al café 5 minutos tarde a propósito. No iba a darle a Adrián la satisfacción de verlo esperar ansioso. Cuando entró, el arquitecto ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Llevaba una camisa blanca y vaqueros oscuros. Parecía nervioso. Bien, pensó Héctor. Que esté nervioso. Héctor. Adrián se levantó al verlo. Gracias por venir. Héctor no respondió. Simplemente se sentó y pidió un café solo al camarero que pasaba. Adrián se aclaró la garganta. Sé que esto es incómodo. Incómodo no es la palabra, lo interrumpió Héctor. Patético, quizás. Inapropiado. Pero adelante, sorpréndeme. Adrián bajó la mirada. Cuando la levantó había algo genuino en sus ojos. Vergüenza, tal vez. Tienes razón de estar enfadado. Me pasé. Sabía que Nuria tenía pareja y aún así seguí. Me justifiqué diciendo que solo éramos amigos, que solo hablábamos. Pero la verdad es que me gustaba, y creo que en algún nivel quería que pasara algo. Héctor bebió de su café. Las palabras de Adrián confirmaban lo que ya sabía, pero oírlas en voz alta dolía de una manera diferente. ¿Y pasó? Preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por querer saber. ¿Pasó algo entre vosotros? Adrián negó con la cabeza. No, nunca nos besamos, nunca hubo nada físico, pero había tensión, había posibilidad. Y eso es casi peor, ¿no? Porque yo sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba cruzando una línea. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Porque Nuria vino a verme hace 2 semanas. Adrián hizo una pausa. Me dijo que había perdido al amor de su vida por mi culpa. Me dijo que tú habías sido lo mejor que le había pasado y que ella lo arruinó todo por estar confundida. Lloró durante horas. Y yo me di cuenta de que había sido un egoísta, que había entrado en vuestra relación como un huracán y había destruido algo que quizás podría haberse salvado. Héctor sintió una mezcla de emociones. Parte de él quería sentir satisfacción de que Nuria estuviera arrepentida. Otra parte simplemente sentía tristeza, por todos, por el tiempo perdido, por las palabras que nunca se dijeron a tiempo. ¿Y qué esperas que haga con esa información? Preguntó Héctor. ¿Que vuelva con ella? Que te perdone. No espero nada, respondió Adrián. Solo quería que supieras que lo siento, y que Nuria de verdad te quiere. Sé que la cagó. Sé que ambos la cagamos, pero si hay una parte de ti que todavía siente algo por ella, quizás valga la pena una conversación. Héctor se echó hacia atrás en la silla, miró por la ventana. La gente pasaba con sus vidas, ajenos a ese pequeño drama que se desarrollaba en el café. Pensó en los últimos 3 meses, en cómo había llorado, en cómo había dudado, en cómo poco a poco había aprendido a estar bien consigo mismo.
en cómo había descubierto que no necesitaba a Nuria para ser feliz. ¿Sabes qué, Adrián?, dijo finalmente. Aprecio que hayas venido, de verdad. Pero la respuesta es no. No voy a volver con Nuria. No porque la odie, sino porque me respeto demasiado. Aprendí que el amor no debería hacerte sentir inseguro. No debería hacerte cuestionar tu valor. Y lo que tuvimos al final, eso no era amor, era costumbre. Era miedo a la soledad. Era muchas cosas, pero no era amor sano. Adriana sintió lentamente. Lo entiendo. Y probablemente tengas razón. Lo sé. Héctor se levantó. Cuida de ti, Adrián, y la próxima vez que te guste alguien, asegúrate de que esté disponible. Salió del café sintiendo algo extraño. No era cierre, no exactamente, pero era algo parecido. Como si una puerta que había estado entreabierta finalmente se hubiera cerrado del todo. Esa noche, en el piso compartido, Elena organizó una cena improvisada. Invitó a algunos amigos, Carla, una profesora de yoga, Marcos, un fotógrafo que había trabajado con ella en varios proyectos, y Sara, una chica nueva en el edificio que trabajaba en marketing. La cocina se llenó de risas, de música, del olor a tortilla española y a vino tinto. Héctor se encontró disfrutando genuinamente. Hablaba con Sara sobre sus trabajos, descubrían que tenían gustos similares en música. Ella era inteligente, divertida, con ojos expresivos y una sonrisa fácil. No era Nuria. Y eso, curiosamente, era lo mejor. ¿Y tú? ¿Y tú qué haces en Madrid?, le preguntó Sara mientras cortaban pan juntos. Soy diseñador gráfico, trabajo en una agencia cerca de Gran Vía. Qué interesante. Yo siempre admiré a la gente creativa. Yo soy más de números y estrategias. Los números también pueden ser creativos, sonrió Héctor, solo que de una manera diferente. Sara rió. Era una risa genuina, sin pretensiones. Héctor se sorprendió pensando que era agradable conocer gente nueva, que quizás estaba listo para dejar entrar a nuevas personas en su vida. Después de la cena, mientras recogían los platos, Elena le susurró. Sara preguntó por ti. Creo que le gustas. Héctor sintió un ligero rubor. Es simpática, más que simpática. Y tú te lo mereces, tío. Mereces conocer a alguien que te valore. Héctor no respondió, pero las palabras de Elena resonaron en su cabeza. Durante tanto tiempo había sentido que no era suficiente, que había algo mal en él. Pero ahora, rodeado de amigos, con una vida nueva que había construido desde cero, empezaba a entender que el problema nunca había sido él. Era la dinámica. Era estar con alguien que lo hacía sentir pequeño, en lugar de hacerlo crecer. Esa noche, antes de dormir, abrió de nuevo el cuaderno que Elena le había regalado. Hojeó las páginas que había llenado durante los últimos meses, reflexiones sobre el dolor, sobre el proceso de sanación, sobre las lecciones aprendidas, y en una página nueva escribió: Hoy Adrián me pidió que considerara volver con Nuria, y por primera vez no sentí duda, sentí claridad, porque entendí que soltar a alguien no significa que no lo amaste, significa que te amas más a ti mismo. Y eso no es egoísmo, es supervivencia emocional. Nuria fue importante, fue real, pero ya no es mi futuro, y está bien, porque mi futuro es mío, y estoy empezando a emocionarme por lo que vendrá. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios positivos. Héctor recibió una promoción en el trabajo, ahora lideraba su propio equipo y tenía más libertad creativa. Empezó a salir más con Sara. No era nada serio todavía, solo cafés después del trabajo, paseos por el retiro, conversaciones que se alargaban hasta altas horas de la noche. Ella no presionaba, no exigía, simplemente estaba presente. Y eso era refrescante. Una tarde de noviembre, mientras caminaban por Malasaña después de cenar tapas, Sara le preguntó: ¿Alguna vez me vas a contar qué pasó con tu ex? Héctor se detuvo. Habían evitado ese tema cuidadosamente. Él no quería ser el típico tío que habla de su ex en cada cita, pero Sara lo miraba con curiosidad genuina, sin juicio. Fue complicado, empezó. Creí que teníamos algo sólido, pero resulta que ambos estábamos en piloto automático. Ella conoció a alguien que le hizo sentir cosas que yo ya no le hacía sentir, y en lugar de hablarlo, lo escondió. Cuando lo descubrí, me di cuenta de que el problema no era solo la otra persona, era que nuestra relación ya estaba rota mucho antes. Sara sintió. Suena doloroso. Lo fue, pero también fue necesario. Me enseñó a no conformarme, a no quedarme en una relación por miedo a estar solo. Me alegro de que hayas aprendido eso. Sara sonrió, porque mereces a alguien que te elija, sin dudas, sin segundas opciones. Héctor sintió una calidez en el pecho. No era amor, todavía no, pero era el inicio de algo, la posibilidad de construir algo nuevo con alguien que lo veía como suficiente.
Gracias, dijo simplemente. Sara se encogió de hombros. Solo digo la verdad. Esa noche, mientras volvía a casa, Héctor recibió un último mensaje de Nuria. Llevaba semanas sin saber de ella. El mensaje decía: Héctor, sé que pediste que no te contactara, pero necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Metí la pata de todas las formas posibles, y entiendo que no me perdones. Solo quiero que sepas que tú nunca fuiste el problema. Yo lo fui. Ojalá algún día puedas recordarme sin rabia. Cuídate. Héctor leyó el mensaje varias veces. Sintió una punzada de nostalgia, pero también algo más grande: paz. Ya no estaba enfadado. Ya no sentía la necesidad de responder, de tener la última palabra, de hacer que ella entendiera su dolor. Simplemente lo dejó estar. Guardó el móvil en el bolsillo y siguió caminando. Diciembre llegó con luces navideñas adornando las calles de Madrid. Héctor pasó la Nochebuena con su familia, rodeado del ruido caótico de sus sobrinos, del calor de la comida casera, del amor incondicional que solo la familia puede dar. Su madre, mientras servía el postre, le preguntó: ¿Estás bien, hijo? Héctor la miró. María, su madre, siempre había tenido esa habilidad de ver más allá de las apariencias, de detectar cuando algo no iba bien, incluso cuando él fingía que sí. Estoy bien, mamá, de verdad. ¿Y Nuria? Nuria es pasado. Estoy enfocado en el presente. María le apretó la mano. Me alegro, te veo mejor, más tú. Y tenía razón. Héctor se sentía más él mismo que en años. Había redescubierto hobbies que había abandonado. Había vuelto a tocar la guitarra que llevaba polvo en un rincón. Había empezado a hacer fotografía los fines de semana, capturando los rincones escondidos de Madrid que la gente normalmente ignoraba. Había reconstruido su vida pieza por pieza. Y aunque todavía había días difíciles, días en los que la soledad pesaba, también había días en los que se despertaba emocionado por lo que vendría. La última noche del año, Elena organizó una fiesta en el piso. Amigos, conocidos, desconocidos que traían otros desconocidos. La música estaba alta, el vino fluía, la risa llenaba cada rincón. A las 11:30, Héctor salió al balcón para tomar aire fresco. Sara lo siguió. ¿Escapando?, preguntó ella. Solo necesitaba un momento, sonrió Héctor. A veces las multitudes me agotan. Sara se apoyó en la barandilla junto a él. Abajo la ciudad brillaba con luces. A lo lejos se oían petardos anticipando la medianoche. ¿Qué le pides al nuevo año?, preguntó ella. Héctor pensó durante un momento. Nada en particular. Creo que este año me enseñó que las cosas no siempre salen como las planeas. Pero eso no significa que salgan mal, solo significa que salen diferente. Así que supongo que le pido al nuevo año sorpresas, buenas sorpresas. Sara sonrió. Me gusta eso. Desde dentro llegaron los gritos de la cuenta atrás. 10, 9, 8. Héctor y Sara volvieron al salón justo a tiempo. 7, 6, 5. Héctor miró a su alrededor, a Elena riendo con Tomás, a Marcos abrazando a Carla, a toda esa gente que había entrado en su vida en los últimos meses. 4, 3, 2. Sara lo miró. Sus ojos brillaban con las luces de colores. 1, feliz año nuevo. El piso explotó en celebración. Abrazos, gritos, besos en las mejillas. Y en medio del caos, Sara se acercó a Héctor y le dio un beso. No fue planificado, no fue dramático, fue simple y perfecto. Cuando se separaron, ambos sonreían. Feliz año nuevo, Héctor. Feliz año nuevo, Sara. Y en ese momento, rodeado de gente nueva, en una vida nueva, en un año nuevo, Héctor se dio cuenta de algo fundamental. Había sobrevivido. Más que, más que eso, había prosperado. Había tomado el peor momento de su vida y lo había convertido en un punto de partida. No había sido fácil, había llorado, había dudado, había pasado noches sin dormir cuestionando cada decisión, pero había salido del otro lado, y eso era algo de lo que sentirse orgulloso. Los meses siguientes fueron testigos de su transformación completa. Sara y él empezaron una relación oficial. Era diferente a lo que tuvo con Nuria, más equilibrada, más honesta, más madura. Se comunicaban cuando algo les molestaba, se daban espacio cuando lo necesitaban, se elegían activamente cada día. En marzo, exactamente un año después de aquella foto en Instagram que lo cambió todo, Héctor se encontró de nuevo en el Café Central, esta vez con Sara. Pidieron café y tarta de queso, hablaron sobre sus planes para el fin de semana, rieron por una anécdota tonta del trabajo de ella. Era mundano, era simple, era perfecto. Mientras Sara iba al baño, Héctor miró por la ventana. La primavera estaba llegando a Madrid. Los árboles empezaban a florecer. La gente caminaba sin abrigos pesados con sonrisas más amplias. Todo renacía, incluido él. Su móvil vibró. Un mensaje de Elena en el grupo de WhatsApp del piso. ¿Cena esta noche?
Cocino yo, traed vino. Héctor sonrió y respondió con un pulgar hacia arriba. Sara volvió y se sentó frente a él. ¿En qué piensas? Preguntó ella. Preguntó él. En que hace un año estaba destrozado y ahora estoy aquí contigo, y soy feliz. Sara extendió su mano sobre la mesa y él la tomó. Me alegro de que estés aquí, dijo ella. Me alegro de que hayas elegido seguir adelante. Yo también, y era verdad, porque al final eso había sido todo, una elección. La elección de no quedarse atrapado en el pasado, la elección de no dejar que el dolor lo definiera, la elección de creer que merecía mejor. Y esa elección había marcado toda la diferencia. Aquella noche, mientras cenaban con Elena y Tomás, mientras reían y compartían historias, Héctor sintió una gratitud profunda, no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado en el proceso. Había ganado autoconocimiento, había ganado límites saludables, había ganado la certeza de que podía estar bien solo, y paradójicamente esa certeza lo había hecho capaz de estar bien acompañado. Semanas después, en una conversación casual con su hermano David, le preguntaron, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado a Nuria? Héctor no tuvo que pensar la respuesta. No, ni un solo día, porque irme no fue rendirme, fue elegirme, y esa fue la mejor decisión que pude tomar. David asintió con respeto. Me alegro, hermano. Te ves bien. Te ves feliz. Lo estoy, respondió Héctor. Realmente lo estoy. Y era la verdad, porque había aprendido la lección más importante, que el amor propio no es egoísmo, es la base de todo lo demás, y que a veces la persona más valiente no es la que lucha por una relación rota, sino la que tiene el coraje de soltar y empezar de nuevo. Héctor Martínez, diseñador gráfico, 32 años, había sobrevivido a la traición, había sobrevivido al desamor, había sobrevivido a las noches oscuras del alma donde todo parecía perdido, y del otro lado de ese dolor había encontrado algo invaluable. Se había encontrado a sí mismo. Y esa, pensó mientras Sara le mandaba un mensaje de buenas noches con un emoji de corazón, era la historia que valía la pena contar, no la de cómo lo rompieron, sino la de cómo se reconstruyó, pieza por pieza, día por día, elección tras elección, hasta convertirse en alguien mejor, alguien más fuerte. Alguien que sabía que merecía ser amado de la manera correcta y que no aceptaría menos nunca más.